tal? Estamos muy contentos todos. Vamos a esperar un par de minutos a que se terminen de conectar los confirmados y arrancamos con nuestro webinar del día de hoy. De acuerdo. Adrián, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un Mucho verdadero gusto, lujo Marta. poderte tener hoy con nosotros en un tema tan fundamental para todos hoy, como es todo el tema de cómo poder afrontar el riesgo de la ciberseguridad, sobre todo en la coyuntura actual en la que nos queda todavía un tiempo para seguir manejando todos estos temas cibernéticos. No, al contrario, muchas gracias por el espacio y para mí es un gusto poder charlar con todos ustedes de este tema. Bueno, pues ahora sí, damos inicio a este webinar, sobre todo para aprovechar y optimizar todo el tiempo que va a estar con nosotros Adrián. Adrián Matarro Sainz es director de Servicios de Seguridad en T-Systems de México y hoy nos va a platicar sobre cómo podemos afrontar todos los riesgos de ciberseguridad. Consideramos que hoy día, en el que la gran parte de los planes de capacitación de los becarios son a distancia y a través de distintas plataformas digitales, ser conscientes de, uno, de los riesgos que hay y dos, ver cómo podemos atenderlo es algo fundamental. Adrián, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un lujo tener una especialista como tú el día de hoy para contarnos sobre estos temas. Claro que sí, con mucho gusto, Marta, Marina, y un agradecimiento a todos por el espacio. Vamos a iniciar con el webinar. ¿Me confirman si ahí ya pueden ver la pantalla? Sí, ya se ve. Perfecto. Perfecto. Pues muy bien, buenas tardes a todos. Como lo comentó Marta, soy Adrián Mata, soy responsable de los servicios de seguridad en T-Systems México. Y a manera de introducción, platicarles muy breve lo que es T-Systems a nivel México y a nivel global. Somos parte del grupo Deutsche Telekom, que es el proveedor de servicios de Internet más grande a nivel Europa. T-Systems es una de sus subsidiarias, así como también lo es T-Mobile, la Telecom. Y dentro de T-Systems, pues estamos principalmente enfocados en ofrecer soluciones de tecnologías de la información, comunicaciones y por supuesto seguridad. Compartir con ustedes que tenemos alrededor de 1,500 profesionales de seguridad cibernética. Llevamos más de 20 años haciendo temas de ciberseguridad y actualmente estamos soportando más de 600 clientes empresariales a nivel global. Tenemos presencia en distintas regiones del mundo. En varios de estos países tenemos centros de operaciones de ciberseguridad. Uno de ellos es México. Y estos centros de operaciones de ciberseguridad los tenemos interconectados con el resto de los centros en las diferentes regiones del mundo, de tal forma que podemos estar compartiendo información en tiempo real sobre cuáles son las principales tendencias
de amenazas que estamos viendo en las diferentes regiones del mundo. Y aparte de esta vista global, también tenemos la capacidad de poder aterrizar estas tendencias de amenazas que estamos identificando a los diferentes sectores y a las diferentes industrias que actualmente soportamos con nuestros diferentes clientes. Tenemos visibilidad a nivel de las principales amenazas para el tema automotriz y de manufactura, para el sector público, para el sector salud, temas de transportación, para el tema de retail y para el sector energético. Bien, entrando un poco en materia, me gustaría comenzar porque todos partiéramos de un entendido común sobre lo que es el concepto de ciberseguridad. Definamos ciberseguridad. Tenemos básicamente un mundo que parte de información física, que con el tema y la tendencia de digitalización tiende hacia información digital. Y tenemos, por otro lado, un montón de cosas conectadas que no son precisamente información, pero que sí forman parte de la cadena de servicios y de la cadena de producción de nuestros negocios. De esta forma, podemos acuñar el término de seguridad de la información relacionado a proteger la información física, el término de seguridad de tecnologías de la información y comunicaciones para proteger lo que es la información digital y la plataforma tecnológica donde vive esta información digital. Y tenemos el resto de cosas que, repito, no son información, pero que forman parte de la cadena de servicios y de la cadena productiva de los diferentes negocios que tenemos en las industrias. Y es aquí donde se acuña el término de ciberseguridad con el objetivo de incluir un enfoque integral y un enfoque holístico del tema de la información digital para proteger también la plataforma tecnológica que soporta esta información digital, pero también para incluir y proteger todo el montón de cosas que están conectadas y que tienen dependencias tecnológicas para que nuestro negocio funcione. Entonces, el enfoque de ciberseguridad, aparte de estar contemplando un pilar muy importante que es el de la protección, también contempla dos pilares adicionales, que son el tema de la detección de amenazas y el tema de la respuesta ante estas amenazas. Podemos tener eventos que son detectados y que aún no son materializados, y entonces ahí procedemos en una forma de responder, pero también podemos tener eventos de seguridad que ya son materializados y a los cuales les llamamos incidentes de ciberseguridad y que también llevan su tratamiento para la respuesta. Muy bien. Ahora, empecemos teniendo una vista de qué tan grande es el riesgo, de ciberseguridad. Poniendo aquí algunas cifras, comentarles que en la infraestructura de Deutsche Telekom contamos con alrededor de 3,400 sensores que están distribuidos alrededor del mundo y en los cuales podemos estar captando cuál es la cantidad de ataques que se generan por día. El promedio que estábamos recibiendo de ataques por día en 2017 es de 4 millones. Si ustedes pueden ver, en 2020 prácticamente esa cantidad se ha multiplicado 10 veces. Incluso en un día del mes de junio llegamos a ver un pico de 48 millones de ataques en un solo día en esta infraestructura que tenemos distribuida. Por si esto fuera poco, tenemos otra variable también muy importante, que es la cantidad de dispositivos conectados a Internet, en la cual, por poner una referencia, en 2009 teníamos alrededor de 3,000 millones de dispositivos conectados a Internet. Al día de hoy se estima que ya tenemos 30,000 millones de dispositivos conectados a Internet. Esto significa prácticamente 4 dispositivos conectados a Internet por cada habitante que tenemos en el mundo. Entonces, si se fijan, la cantidad de dispositivos, la superficie de ataque para este tema de riesgos de seguridad se ha incrementado de una forma exponencial. Por otro lado,
tenemos el tema de la información que está expuesta en Internet. Y aquí básicamente contamos con 3 capas. La que nosotros conocemos como un usuario de Internet normal es el tema de la navegación web. Son todos aquellos sitios que se pueden accesar a través de un buscador tradicional, como puede ser Google. Sin embargo, hay información y un montón de información adicional que no es accesible a través de los buscadores convencionales, que se llama la Deep Web. Quizá ustedes han escuchado de este término. Y todavía hay otra capa inferior, mucho más difícil de accesar y con mucho más restricciones, que se llama la Dark Web. Aquí me gustaría preguntar a ustedes, ¿qué porcentaje del total de la información consideran que es la cual nosotros podemos accesar a través de un navegador y de un buscador normal como Google? Bueno, pues para que tengan una idea, solo el 5% es la información que está disponible a través de lo que nosotros utilizamos normalmente como Internet. El 95% de la información que actualmente existe en la web está bajo la capa de Deep Web y bajo la capa de Dark Web. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos capas? Bueno, la capa de Deep Web es un tanto más fácil de accesar, no se necesitan tantos conocimientos en temas de ciberseguridad. Y el tema de la Dark Web es un tanto más complejo de accesar y aquí generalmente existe una mucho menor proporción de datos. En el tema de la Deep Web hay un montón de información sensible que los cibercriminales utilizan para estar comerciando a través de criptomonedas, para estar vendiendo información que han robado como consecuencia de una brecha de seguridad de alguna empresa y que lo que se busca aquí pues es conservar un tema de anonimato. Y en el tema incluso de la Dark Web hay información mucho más sensible que está relacionada con delitos pues mucho más graves como puede ser tráfico de armas y que los cibercriminales aprovechan este tema de que esta parte de la web es súper anónima y muy difícil de rastrear para poder estar haciendo ese tipo de transacciones criminales. Así que bien, ya comentamos que la cantidad de ataques se ha incrementado prácticamente 10 veces en los últimos años. Ya comentamos la cantidad de dispositivos que ahora tenemos conectados a Internet que ha crecido de manera exponencial y que se ha visto muy relacionado al tema de la tendencia muy fuerte que está con respecto al Internet de las cosas, el IoT. Y ya comentamos que tenemos una muy baja visibilidad de lo que es la información que está en la web, porque apenas si logramos ver el 5% a través de buscadores convencionales. Por si esto fuera poco, para ir definiendo el reto que tenemos en términos de riesgos de ciberseguridad, pues a través de los años se ha venido sofisticando el tema de los ataques y las amenazas. Iniciamos con un tema de virus tradicionales que buscaban principalmente afectar la funcionalidad de algún sistema. Posteriormente empezaron a surgir ataques que buscaban suplantar la identidad, un poco más inteligentes. Posteriormente vimos que se empezaron a consolidar organizaciones delictivas con hackers profesionales que buscaban atacar directamente alguna empresa con el objetivo de obtener lucro de ese ataque. Después vino un boom de temas de robots y bots, que no es otra cosa más que programas que se ponen de manera distribuida en algunos equipos que han sido comprometidos y que de manera coordinada un atacante tiene la capacidad de ejecutar sobre un objetivo específico un ataque a la vez desde cientos o incluso miles de dispositivos distribuidos a través del mundo y que en estos momentos pues representaba un reto bastante complejo el poder filtrar este tipo de ataques
dado que eran mucha la cantidad de fuentes y dado que la distribución geográfica pues era bastante alta. Después de los ataques de denegación de servicio distribuida, tenemos una tendencia de ataques en dispositivos móviles. ¿Cuántos de ustedes son conscientes de que tienen corriendo un agente de antivirus en su computadora? Seguramente la mayoría, pero ¿cuántos de ustedes están seguros de que tienen corriendo un agente de antivirus o de anti-malware en su celular? Esto todavía representa un reto para las organizaciones, desde los dispositivos móviles, celulares, tabletas, accesamos temas como correo electrónico, accesamos aplicaciones de nuestras cuentas bancarias, por ejemplo, y accesamos también aplicaciones corporativas. Entonces, aquí se abre una gran oportunidad para los ciberdelincuentes de poder estar atacando los endpoints, dado que tienen una menor protección con respecto a las computadoras corporativas de los usuarios. Y después pasamos a una evolución del tema de los ataques con los famosos ransomware, que no son otra cosa más que virus que te encriptan la información y que a cambio de una llave para desencriptarla, te piden que tú hagas una transferencia. Generalmente la transferencia está dispuesta en términos de criptomonedas para evitar que la transacción pueda ser rastreable. Y bueno, seguramente han escuchado de múltiples incidentes de seguridad relacionados a este tema de secuestro de datos y de encriptación de la información. Nosotros siempre recomendamos que no se haga el pago cuando se tienen eventos de estos. ¿Por qué? Principalmente por dos motivos. El primero es que si una empresa que ha sido víctima de un secuestro de datos a través de ransomware decide hacer la transacción, pues está haciendo rentable a la organización criminal y le está dando más fondos para que la organización criminal pueda crecer y pueda multiplicar este tipo de ataques. Y por otro lado es que en realidad nunca hay una garantía de que una vez que tú haces la transacción, la llave de desencriptación que te vayan a dar vaya a funcionar. Entonces, nuestra recomendación aquí siempre ha sido tratar de recuperar los servicios con otra metodología, pero nunca caer en el tema del pago del rescate. Y por si fuera esto poco con el tema de la sofisticación de los ataques, pues tenemos también la variable del COVID y la pandemia y cómo a través de esta nueva normalidad, según datos del FBI, ha visto que este año incluso se han elevado en un 300% la cantidad de cibercrímenes reportados. Otro dato interesante aquí a resaltar es que el 95% de los incidentes de seguridad se deben a errores humanos. Entonces, con todas estas variables que yo les platico, si adicionamos que el tema de la concientización sobre los riesgos de seguridad de cada uno de los integrantes de la organización, de nosotros como usuarios, representa incluso un riesgo de 95%, pues nos damos cuenta que el reto que tenemos por delante no solo es tecnológico, sino también es un reto de mindset, de poder influir la cultura de las organizaciones para poder tomar una conciencia real de los riesgos a los cuales estamos expuestos. Ahora bien, algunos ejemplos de principales ataques que se han generado en infraestructuras críticas alrededor del mundo. Y creo que aquí el principal mensaje de los impactos que estos ataques pueden tener trascienden incluso la operatividad de los negocios de las empresas. ¿Por qué lo digo? Porque actualmente el hecho de que una empresa se quede sin internet,
como fue el caso de este primer ataque, donde casi 1 millón de personas se quedaron sin internet, pues en la nueva normalidad prácticamente paraliza la funcionalidad de una empresa. Ahora las conexiones de internet se volvieron el nuevo backbone del tema de la funcionalidad de una empresa. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos un fallo en el Sistema Nacional de Salud, como ocurrió en Inglaterra con el famoso tema del WannaCry? Trasciende no solo la operatividad del hospital, trasciende también incluso a un tema que puede poner en riesgo vidas humanas. Si tenemos a un familiar que está internado en uno de estos hospitales o que no puede ser atendido porque el hospital o la cadena de hospitales a nivel nacional está colapsada por un ataque de ciberseguridad, pues entonces ya pone los impactos de los ataques de ciberseguridad en otro plano. Ya únicamente no atados a un tema de negocio, sino atados a un tema de servicios que nosotros como personas y como individuos consumimos en nuestro día a día. Tenemos otro ejemplo aquí de un ataque que sucedió en la ciudad de Baltimore, donde prácticamente paralizaron la administración. Y entonces si tenemos una emergencia en la cual necesitamos llamar a la policía o llamar a alguna otra institución del gobierno, prácticamente el quedarnos sin respuesta porque la administración se quedó paralizada por varios días debido a este tema de secuestro de información, pues trasciende las fronteras de la tecnología y de la operatividad y nos pone una reflexión enfrente de los servicios que nosotros consumimos en nuestro día a día y la dependencia que tienen con el tema de ciberseguridad. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las principales fuentes y motivos para el tema de los ciberataques. Bien, pues fuentes hay de dos tipos. Las fuentes internas, que están relacionadas a empleados dentro de una organización y que pueden ser empleados que están descontentos en la organización y que, pues derivado de este descontento, intentan dañar de alguna forma el negocio al cual pertenecen. Pueden ser también empleados que ya tengan pues un tema de mala intención para poder tener acceso legítimo al pertenecer a una organización, extraer esta información y de alguna forma ejecutar algún tema de brecha de seguridad. Pero una gran cantidad de ataques relacionadas a fuentes internas se dan a consecuencia de empleados de confianza que no están descontentos y que no son malintencionados, sino que simplemente no tienen el nivel de conocimiento y de sensibilidad de que el exponer cierta información puede detonar en una brecha de seguridad, de que el tener más privilegios de los que pueden usar para realizar sus funciones puede generar un riesgo de ciberseguridad. El hecho de que simplemente por no conocer la política de seguridad de la empresa puedan omitir algún control de esta política, pues esto pone en riesgo de manera accidental prácticamente el tema de la información completa. Aquí mencionar algo que nosotros hemos visto muy a menudo con el tema del manejo de contraseñas. Hay muchos usuarios que para no tener contraseñas distintas utilizan sus contraseñas para el acceso a las aplicaciones corporativas y las mismas contraseñas para el acceso a aplicaciones públicas, ya sea alguna aplicación de su hobby, ya sea de su correo personal, etcétera. Entonces, cuando alguna de esas aplicaciones públicas llega a ser comprometida y llegan a extraer los usuarios y las contraseñas y después llegan a ser comercializadas y a caer en manos de ciberdelincuentes, pues lo primero que hacen es testear esas contraseñas que fueron robadas del sitio público en la red corporativa.
y la mayoría de las ocasiones para aquellos usuarios que lo están usando así, pues funciona y entonces esto le da un acceso directo sin ningún esfuerzo al tema de los ciberdelincuentes para poder entrar y tener acceso a la organización. Tenemos por otro lado el tema de las fuentes externas, donde aquí, como ya lo mencioné, pues son hackers profesionales que están organizados para atacar de manera objetiva alguna empresa y obtener lucro de ella. Pero también tenemos otra tendencia de hackers que no precisamente son especializados, sino que tienen un bajo nivel de conocimiento, pero un alto nivel a la información. Y entonces, en el tema de la Deep Web, que ya comentamos que es ese tema, encuentran programas, encuentran scripts, en donde muchas ocasiones ni siquiera tienen el conocimiento de qué es lo que hacen, pero lo están utilizando a manera de hobby, a manera aficionado, para poder estar realizando ataques. Y dado que estos scripts, quien los hizo o quien los publicó, realmente sí sabía lo que hacía, en muchas de las ocasiones también funciona. ¿Cuáles son los principales objetivos de los ciberataques? Bueno, pues principalmente buscan robar datos financieros de la empresa para incluso poder comprometer las cuentas bancarias de la empresa. Buscan robar datos financieros de los clientes, tarjetas de crédito. También buscan algún tema de robo de propiedad intelectual que después puedan vender con la competencia o incluso la lista de clientes de algún negocio que posteriormente puedan comercializar con los competidores. Buscan comprometer o robar direcciones de correo y credenciales de acceso con el objetivo de tener acceso a la organización y de ahí empezar a indagar y a escalar en un ataque mucho más elaborado. Buscan obtener datos personales sensibles que después también los comercializan en la Deep Web o en la Dark Web. Pero hay otro tipo de objetivos que buscan no precisamente un fin de lucro, sino un tema de activismo social o político cuando se está en contra de alguna campaña o de algún gobierno. Simplemente buscan un tema de propaganda para hacerle saber a esa entidad que hay un grupo que está activamente en contra y que está atacando, ya sea sus portales, sus sitios web, etcétera. Así que aquí llegamos a nuestra primera interacción de voto. Les pediría entrar a esta liga www.menti.com para que ustedes ahí puedan encontrar una pregunta que sería, ¿cuál sería el mayor impacto para su negocio causado por un tema de ciberataque? Vienen ahí opciones múltiples, pueden elegir 2 de las 3 opciones. En cuanto entren al sitio, dan este código que les aparece acá y damos un minutito para que puedan ahí emitir su voto. Ok. Ya estoy viendo que aquí se está moviendo. Vamos a dar otros segunditos para que puedan entrar. Muy bien. La mayoría de ustedes considera que el mayor impacto para un negocio causado por un ciberataque se encuentra relacionado a costos económicos. Muy bien. 60% prácticamente y en segundo lugar el daño reputacional. Vamos a ver cómo funciona esto. De
Dame un segundo. Listo. Bueno, pues ¿cuáles son los impactos ante un tema de un ciberataque? La respuesta es que el mayor impacto depende de lo que trate el negocio. Hay negocios que pueden ser duramente afectados por el tema de daño reputacional. De hecho, desde la perspectiva que tenemos, creo que es el común denominador o el impacto más fuerte que puede sufrir una empresa por un tema de ciberataque, y es incluso mucho más complejo de poder medir este daño reputacional. Pero vamos a ver, en temas de costos económicos, las pérdidas que podemos tener, pues es el tema de que se hayan comprometido la información financiera de la empresa y entonces puedan hacer ahí algún tema de robo financiero. Obviamente hay costos operativos por que la empresa dejó de proveer sus servicios o dejó de realizar su producción. Hay una estadística interesante que para las empresas que son medianas, es decir, que no cotizan en bolsa, en promedio cada brecha de seguridad cuesta alrededor de 2.9 millones de dólares en términos de costos económicos. Ahora, en términos de daño reputacional, pues aquí se puede dar un tema, si no se maneja de manera adecuada una crisis de ciberseguridad, se puede dar un tema de pérdida de clientes o contratos, por supuesto una reducción de ventas, una reducción de rentabilidad en la empresa y también se puede dar un tema de pérdida de relaciones comerciales con otros socios. Si yo soy una empresa que me dedico a producir y dependo de otros socios comerciales para que me abastezcan en la cadena de producción y de repente por un tema de daño reputacional, esos socios comerciales ya no se sienten con la confianza de poder interactuar conmigo o de estar interconectado conmigo de manera segura, pues eso a final de cuentas va a terminar afectando mi cadena de producción. Si soy una empresa de servicios y tengo que estar interconectado con mis diferentes clientes o tengo resguardado datos de mis clientes y este tema del daño reputacional no se maneja adecuadamente, seguramente vamos a ver un tema de pérdida de clientes, un tema de pérdida de ventas, ¿no? Y finalmente el tema de las consecuencias legales. Y aquí eh, quiero mencionar que en cada parte del mundo existe una regulación propia. México tiene su propia regulación con la Ley Federal de Protección de Datos Personales. En Estados Unidos hay regulaciones incluso por sector. No aplica lo mismo las regulaciones para el sector de salud que las regulaciones para el sector financiero. Y en Europa, por ejemplo, tenemos la regulación de GDPR, que es una regulación común a todos los integrantes de la Unión Europea. Estos temas de consecuencias legales pueden implicar, dependiendo de la regulación que aplique, un tema de multas muy altas que incluso han generado la quiebra de algunas compañías. Adicional a esto, las consecuencias legales para una empresa que cotiza en bolsa por la regulación que debe de cumplir es muy diferente a las consecuencias legales que pudiera tener una empresa que no cotiza en bolsa. Entonces, depende del tamaño del negocio, depende del sector en el cual, al cual esté relacionado y depende de la regulación que le esté aplicando a cada país. Pero cada uno de estos aspectos, en función de esas variables que les comento, pudiera llegar a ser la principal fuente de impacto ante un tema de ciberataque. Entonces, recapitulando, hasta ahora hemos visto
clarificado el concepto de ciberseguridad, tenemos ya idea del tamaño del riesgo con la cantidad de dispositivos conectados, del incremento en la cantidad de ataques, con la poca visibilidad que tenemos de la información que accesamos como usuarios comunes, con la sofisticación de los ataques. Sabemos cuáles son las fuentes y los motivantes o los objetivos para un atacante, y también ya vimos los impactos que puede causar tanto en nuestra vida personal y también desde la perspectiva de la organización. Así que bien, ahora pasamos a cómo gestionamos esos riesgos de ciberseguridad. Pues bien, hay 3 momentos importantes en el tema de ciberseguridad. Todo lo que estamos realizando previo a un ataque, lo que vamos a ejecutar durante un ataque y lo que tenemos que mejorar posterior a un ataque. Es muy importante mencionar que para tener una vista integral de una gestión de riesgos en términos de seguridad, debemos de partir de poner en el centro al negocio. Debemos entender de qué se trata el negocio. En la medida en la que nosotros entendamos la estrategia del negocio, es la misma medida en la cual nosotros vamos a poder valorizar y determinar efectivamente el tema de riesgos para poderlos tratar. Una vez que tenemos entendida la estrategia de negocio, entonces agregamos 3 pilares principales. Uno relacionado a procesos, otro relacionado a tecnología e inteligencia, es decir, que contemos con las herramientas adecuadas para poder prevenir y responder un tema de un ataque. Y finalmente el tema de recursos humanos, que tengamos un equipo lo suficientemente especializado y con los skills adecuados, no solo técnicos, sino también de gestión, para poder hacerle frente a un tema de una crisis. Que aquí, un paréntesis rápido, comentar que este es uno de los principales retos que tenemos a nivel mundial, dada la demanda de especialistas en ciberseguridad y la poca oferta que aún tenemos en términos de recursos bien capacitados en términos de seguridad. Y bien, ya que tenemos este enfoque integral, pues podemos proceder a establecer un ciclo para el tema de la gestión de riesgos, partiendo, como lo comenté, de un marco organizacional, entendiendo el negocio, posteriormente hacer una valorización de los riesgos, identificando cuáles son nuestras fuentes de amenazas, cuáles son las vulnerabilidades asociadas a esas fuentes, qué tanta posibilidad de que ocurra una explotación de vulnerabilidades existe, cuál sería la magnitud del impacto si se explota una de esas vulnerabilidades, y en base a eso determinamos los riesgos. Después procedemos a enganchar a los diferentes actores y tomadores de decisión en la organización para realizar el análisis y la priorización de los riesgos. Usualmente esto se hace a nivel del comité directivo, dado que ellos tienen que tener una accountability sobre la priorización de riesgos, cuáles sí van a requerir un tema de inversión financiera para poder mitigarlos y cuáles riesgos pues son aceptables para que una organización los pueda mantener, porque no representarían un impacto tan grande comparado con la inversión que posiblemente requiera su mitigación. Y finalmente, pues pasamos con esta alineación estratégica, pasamos a la ejecución de la mitigación y procedemos con un monitoreo para volver a completar el ciclo. Monitoreamos, volvemos a retomar lo que nos dice el negocio y volvemos a valorizar los riesgos. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de la metodología que nosotros utilizamos previo a un ataque. Uno de los principales mensajes que yo quiero exponerles aquí es que
sea cual sea el rol que nosotros tengamos dentro de una organización, cualquier solución que nosotros vayamos a proponer, llámese una aplicación, llámese una automatización, una innovación, siempre busquemos considerar un enfoque de seguridad desde el diseño, desde la concepción y desde la construcción de la solución. Porque si no, nos puede pasar lo que tenemos aquí en la imagen. Construimos el avión, pero nunca consideramos cómo vamos a guardarlo, cómo vamos a protegerlo, y después vamos a incurrir en costos adicionales que en muchas de las ocasiones no son permitibles para el negocio, y entonces vamos a quedar con un asset que no va a quedar correctamente protegido. Así que bien, previo a un ataque, obviamente tenemos que tener las, las bases de términos de procesos, es decir, tener un plan elaborado que garantice nuestras capacidades de tener visibilidad dentro de la organización y fuera de la organización. Es muy importante que no solo estemos mirando dentro de la organización, sino tener las capacidades de visibilidad no solo en la web normal, en la web de navegación de usuarios, sino también en la deep web y en la dark web, porque muchos de los ataques que se empiezan a gestar como ataques dirigidos, se logran recabar datos que empiezan a surgir ahí en la deep web. Y aquí pongo en amarillo uno de los mensajes principales que tiene que ver con el tema de la concientización de cada uno de nosotros como usuarios de la organización. Comentarles, los usuarios son prácticamente el eslabón más débil de la cadena de seguridad. No importa cuánto haya invertido la empresa en términos de tecnología o en términos de procesos, si los usuarios no están correctamente sensibles y conscientes de los riesgos que implica el tema de ciberseguridad, va a ser muy probable que podamos incurrir en algún riesgo que termine derivando en un incidente. Así que aquí algunas recomendaciones muy breves para cada uno de nosotros que formamos parte de una organización. Gestionen de manera segura sus contraseñas. Hay software que les ayuda a guardar de manera segura sus contraseñas, de tal forma que no tengan que estarlas memorizando, pero también de tal forma que no utilicen las mismas contraseñas en su organización que en los sitios públicos. Conozcan la política de seguridad corporativa y adóptenla. Tengan mucho cuidado en la verificación de mails de remitentes que no conocen. Si a ustedes les llega un correo que dice, mira la última noticia sobre la vacuna de COVID y trae un archivo anexo o trae un link y ese remitente no lo conocen, no lo abran. Mejor busquen información y documentos a través del navegador de internet y en sitios seguros o conocidos, porque actualmente los ciberdelincuentes se están aprovechando mucho de la curiosidad de los usuarios que están trabajando de home office para poder comprometer sus máquinas. Actualiza tu equipo de manera recurrente. Las actualizaciones en los equipos se descargan de manera automática, pero muchas de ellas no aplican si no lo reinicias. Entonces, en ocasiones, por comodidad, estamos acostumbrados únicamente a hibernar nuestros equipos, no los reiniciamos y si no los reiniciamos no tenemos la funcionalidad de esas actualizaciones o parches de seguridad que estamos recibiendo de manera automática. Y finalmente, sea cual sea el rol que tengamos en la organización, siempre utilicemos la ley de usar el mínimo de privilegios. No necesitamos tener el superusuario con acceso a todos los módulos, a todas las aplicaciones para poder desempeñar nuestro trabajo. Entonces, levantemos la mano y reduzcamos al mínimo los privilegios que necesitamos para poder ejecutar nuestras funciones. Porque si alguna de nuestras contraseñas llega a ser comprometida y tiene altos privilegios, esto incrementa exponencialmente el riesgo para que se pueda dar un ataque mayor. Ahora bien, durante el ataque. El principal objetivo durante el ataque es gestionar, responder ante el evento de seguridad y poder recuperar el servicio.
Y para esto necesitamos estar listos para poder responder. Les voy a compartir aquí este video. Pueden poner atención en la persona que viene caminando aquí. Y vemos si aquí estamos listos para responder ante un evento. Va esta persona caminando, por supuesto que es ilegal traer armas de fuego, se le cae la pistola, la levanta, sigue caminando y todos se quedan viendo. Si eso nos pasa en una organización, toda la inversión que se haya hecho en tecnología habrá sido un gasto y no una inversión. Por lo tanto, durante un ataque necesitamos tener claramente documentado un proceso de respuesta de incidentes, necesitamos tener una línea de mando claramente establecida para tomar decisiones. Ya vimos que las decisiones que se toman durante una crisis afectan fuertemente el tema de la reputación de la empresa y en muchas ocasiones no es claro quién puede o no tomar una decisión respecto a cómo se está gestionando la crisis. Necesitamos también un plan claro de comunicación, tanto interno como externo, para organizar y enfocar los esfuerzos en recuperar los servicios, en contener el ataque y en poder salir de la crisis. Ahora pasamos a nuestra segunda actividad de voto y la pregunta hacia ustedes sería, ¿cuántos días en promedio le toma a una empresa identificar una brecha de seguridad? Podrían, por favor, nuevamente entrar aquí a menti.com y utilizar este código 2879292. De 1 a 30 días, de 31 a 90 días, el promedio para identificar una brecha de seguridad. Bien, pues con esta proporción, la mayoría de los que estamos en el foro piensan que toma de 1 a 30 días, otros piensan que toma de 31 a 90 días. Les voy a compartir cuánto tiempo toma. 197 días, fuente oficial seria, de que en promedio esto es lo que le toma a las organizaciones detectar que están bajo un evento o bajo una brecha de seguridad. Y después de que lo detectan 197 días posteriores, les toma en promedio 69 días para poder contener dicho ataque. Así que tenemos un reto en las organizaciones para poder detectar de manera oportuna y para poder responder de manera eficaz. Bien, vamos a ir hacia la última parte, que es la parte, una vez que ya logramos contener el ataque, restablecer los servicios, pues tenemos que hacer una evaluación de causa raíz sobre cuál fue el método, cuál fue la puerta por la cual se filtró el ataque, y esto se hace pues a través de una investigación forense.
un punto aquí importante es que nuestro plan de respuesta debe contener mecanismos claros para poder conservar tanta evidencia como sea posible, con el objetivo de que después se pueda analizar, podamos llegar a la causa raíz de lo que originó la brecha de seguridad y entonces podamos determinar cuáles son las acciones que necesitamos mejorar, que necesitamos cambiar dentro de la organización para evitar que en un futuro tengamos un evento similar relacionado a este tema de incidente de seguridad. Así que ya casi para concluir el material, un mensaje importante es que tenemos que evolucionar el tema de seguridad en la misma velocidad que estamos evolucionando el negocio al que pertenezcamos. Si nuestro negocio se está transformando de manera disruptiva, tenemos que cambiar la seguridad de manera disruptiva. Si nuestro negocio está creciendo de manera orgánica, tenemos que ir ajustando los parámetros de seguridad en la misma proporción. Y a manera de metáfora, les pongo este video donde si yo vivo en una casa y se metió un ladrón y posterior a que se metió el ladrón, considero que la solución para mejorar la postura de seguridad es poner una doble chapa, ok, pongo una doble chapa. Pero ¿qué pasa si me cambio de casa, tengo otra puerta y entonces yo digo, pues voy a poner mis dos chapas porque sé que eso es lo que me funcionó? Llego a la nueva casa y tengo esto. Una chapa, otra, que no sirven de nada. El negocio evolucionó. El negocio se transformó. Entonces el tema de acompañar la evolución de la ciberseguridad al mismo paso que la evolución de nuestro negocio se torna vital. Y una cosa más, estamos en una era en constante transformación, con información digitalizada, con empresas que están migrando su infraestructura y su información a la nube, con el tema de la nueva normalidad del COVID, que aceleró muchas de las tendencias tecnológicas que posiblemente hubieran tomado más tiempo implementar, con una ola en la cual ya estamos montados del tema de Internet de las cosas y con nuevas tendencias tecnológicas que nos están atacando como el tema de inteligencia artificial y temas de realidad virtual. Para todas ellas, la seguridad es común. Así que necesitamos todos formar parte para que en la forma en la que contribuyamos a estas nuevas tendencias, llámese desarrolladores, llámese personal de recursos humanos, llámese usuarios de esas tecnologías, si cada uno ponemos nuestro granito de arena por hacer que estas tecnologías se desarrollen de manera segura, entonces van a ser posibles y van a ser benéficas. Ese es mi último mensaje y ojalá y todos podamos contribuir a un tema de un México más seguro. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. No sé si alguien tenga alguna pregunta que quiera hacerle a Adrián. A ver, ¿quién se anima a hacer alguna pregunta? Yo me animo. Hola, Cami. Hola, Adrián. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Soy Cintia. Hola, hola. Hola, Cintia. Muy interesante tu presentación. La verdad, a mí me gustaría preguntarte porque creo que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo ahorita. Obviamente, al estar trabajando en casa,
y bueno, al estar toda la familia reunida, varios tenemos pues estas alertas que están cerca y pues digamos que el riesgo es mayor porque no está como contenido o no está aislado de estas posibles amenazas. Entonces, para ti, ¿cuál sería como esta principal recomendación que puede aplicar tanto en casa, que te digo que estamos con la familia, y hasta hay noticias, ¿no? De que hay gente que se ha quedado sin su dinero guardado de ahorro? Ya no escucho, no sé si ustedes me escuchan. Es que la hackearon. No, yo tampoco, justo no sabías, Cintia. No, disculpen, lo que pasa es que se le tuvo problemas con su internet seguramente, entonces ahorita probablemente estará regresando a la llamada. Ah, ok, perfecto. Sí, disculpen. ¿Alguien más mientras quisiera escribirnos otra pregunta para que ahora que llegue Cintia se la puedan contestar y la pueda oír? Ajá, Roberto Pérez de Bimbo. No sé si quepa la pregunta, pero o quepa en este contexto. Fíjate que nosotros constantemente hay muchas personas que lucran. Yo soy el responsable de selección a nivel nacional en Bimbo, pero lucran con publicar vacantes que aparentemente son nuestras y le invitan a todos los candidatos a hacer un depósito para hacer la investigación de no sé qué, sacan videos nuestros como si estuvieran exponiendo el trabajo que van a realizar los candidatos, etcétera. Y bueno, es un cáncer, es una constante este tema. Y bueno, pues con todos los días recibo una queja de este tipo. Ahí cómo protegernos, o sea, hay la policía cibernética o qué podemos hacer para pues quitar eso, porque sí lucran mucho con la gente y pobre gente no tiene trabajo y luego le vuelan dinero, 250 pesitos cada quien. ¿Qué recomiendas, por favor? Sí, mira, excelente pregunta. La realidad es que tiene dos respuestas. Una desde la perspectiva del usuario que está siendo afectado, pues obviamente no tienes forma de apoyar mucho si un usuario decide ejecutar una transacción sin antes verificarla, ¿no? Entonces ahí pues es un tema de mejorar la concientización de los usuarios, sobre todo que puedan verificar las fuentes de la información que están recibiendo. Y de ahí no hay mucho más que se pueda hacer. Es un tema completamente de concientización de los usuarios. Pero de cara a la empresa que está siendo, digamos, suplantada, sí hay servicios de ciberpatrullaje o se les llama servicios de protección de marca que las mismas empresas contratan de tal forma que nosotros como partners de seguridad estamos haciendo un monitoreo constante en todo el tema de Internet, tanto en la web normal como en la deep web, como en la dark web. Estamos buscando quién se está haciendo pasar por ti con campañas de este tipo, ¿no? ¿Quién está diciendo, oye, yo soy tal empresa y te invito a participar de un proceso, pero me tienes que pagar tanto? Eso sí se puede identificar prácticamente a través de un servicio de ciberinteligencia. Se notifica estos hallazgos a la empresa y la empresa toma una decisión de que si no es su campaña, entonces nosotros mismos procedemos a hacer la baja de esos portales o el bloqueo de esos dominios que están utilizando para lanzar correos y este tipo de campañas. Entonces, sí es completamente un servicio que actualmente se proporciona y que muchas de las empresas están buscando para proteger su marca. Muy bien, muchas gracias. Sí. Ya regresé, disculpen, me desconectó. Pero sí, mi pregunta iba encaminada a esta parte de cuál sería tu principal recomendación
pensando en esta situación que Gracias a tenemos que de le hiciste. que estamos en casa, y bueno, no solamente somos nosotros, sino también son hermanos, primos, hijos, o sea, también hay gente joven que probablemente no han tenido este problema y ahorita está saliendo muchísimo. Claro, pues mira, recomendación para temas de la nueva forma de trabajo, pues una es que trates de utilizar al máximo las herramientas de seguridad que tu empresa te proporciona ahorita que estás trabajando de manera remota. Hay una estadística que dice que el 60% de las organizaciones no estaba preparada para proveer de herramientas de seguridad a sus usuarios ahora que se mudaron a trabajar de manera remota, si comparamos las funcionalidades que tenían de seguridad cuando estaban en la red corporativa. Entonces, trata de usar ahí lo más que puedas para el tema de tu trabajo. Y para el tema de tus actividades personales, siempre investiga las funcionalidades que las aplicaciones ponen a disposición de ti para mejorar la seguridad. Doble factor de autenticación, por ejemplo, hay muchas aplicaciones que lo traen y pocos lo utilizamos. Esto implica que para que tú puedas loguearte a cualquier aplicación, primero te tienen que mandar un mensaje a tu celular y entonces tú ingresas un código y si alguien más está tratando de utilizar tu cuenta y te llega ese mensaje, pues sabes que posiblemente está comprometida, pero ya no la comprometen. Y en fin, hay una serie de soluciones que las mismas aplicaciones ya están poniendo a disposición, entonces simplemente hay que investigarlas y tratar de utilizarlas, porque en muchas de las ocasiones están ahí y no las utilizamos. Claro, muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. No sé si alguien más tenga alguna otra duda que quiera, alguna otra pregunta para Adrián. Pues muchas gracias, Adrián. Te agradecemos mucho toda tu participación, esta información tan valiosa y más en estos tiempos tan cibernéticos ahora sí. Muchas gracias a todos por su participación y pronto les estaremos anunciando sobre el siguiente webinar. Al contrario, muchas gracias a todos por su tiempo, por su espacio y ojalá que esto haya servido para contribuir a un México más seguro. Sin duda, te lo agradecemos mucho, Adrián. Muchísimas gracias, manténganse sanos. Gracias, buena tarde a todos, hasta luego. Gracias. A ustedes. Adiós, Camila. Gracias.